Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay un tema que no es de fácil entendimiento, pero que debemos entender los colombianos. Es el de la justicia transicional. Para tocarlo, mi invitado esta noche es un profesor y es el presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Se trata de René Moreno. Buenas noches, bienvenido a Mesa de Opinión. Doctor Ricaurte Lozada, muy buenas noches, muy a gusto estar nuevamente con usted, compartiendo este espacio y también con la teleaudiencia para poder explicar de una manera breve y sencilla uno de los temas de actualidad y un poco que también dividen al país. Además lo he invitado porque como todos los años ustedes realizan, en este año ya el 9º Congreso de Derecho Procesal Constitucional y el Encuentro Mundial de Justicia Constitucional, que es muy importante también, hablaremos un poco de ese tema. ¿Qué es la justicia transicional en palabras sencillas? Bueno, en palabras muy sencillas y para que todo el mundo pueda entender, este nuevo modelo de aplicación de justicia es simplemente un tratamiento especial a quienes han estado en un conflicto armado interno y que tienen unas sanciones, pero unas sanciones y un procedimiento y un juez especiales. Por eso se ha creado la Justicia Especial para la Paz. Pero fundamentalmente hay que hacer énfasis en que este tratamiento es para aquellas personas que han participado en delitos políticos. No es para ser aplicado a personas que han cometido delitos comunes. Es un elemento que todos debemos de tener presente, porque no es lo mismo tener un criterio en términos teóricos y prácticos de una proyección, de un conflicto para construir un mejor modelo de sociedad, que es el inicio de los conflictos armados internos, que esa es la pretensión que se tiene. Por lo tanto, como es un delito que tiene unas consecuencias diferentes, por esa medida es que también para salir de él se les da un tratamiento diferencial frente a otras personas que también cometen delitos que llamamos delitos comunes. Para irlo entendiendo por todos, dijéramos que hay unos delitos que cometieron los guerrilleros que no son ni amnistiables ni indultables. ¿Para ellos es la justicia transicional? Sí, un poco recogiendo la experiencia de otros conflictos armados internos en el mundo y también unos precedentes de cortes internacionales, como en el caso nuestro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no van a ser beneficiados todos, porque eso sería también, en cierta manera, desconocer que hay unas faltas que son como los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, que no pueden estar amparados por esta Justicia Especial para la Paz y a quienes se les aplicarán otro tipo de medidas. Por lo tanto, esta justicia transicional es a quienes se acojan a ella. Segundo, ayuden a contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparen a las víctimas y es otra forma de hacer justicia. Porque si no irían a la justicia ordinaria. Porque o si no, es uno de los temas que están hoy en el debate, sí. Porque además no solamente que irían a la justicia ordinaria, sino quienes sigan después de la fecha del acuerdo, cometan otros ilícitos, también pierden los beneficios de esta justicia especial. A partir del 1 de diciembre del año 2016. Ya vamos para allá. Primero, le pido que le demos a nuestros televidentes el marco para entender el asunto. ¿Quiénes pueden, en consecuencia, acceder a la justicia transicional? Bueno, pueden acceder a la justicia transicional aquellas personas que, estando en conflicto armado interno, se acojan voluntariamente a el tratamiento de esta justicia. O sea, los exguerrilleros. Son actores, quienes son actores armados dentro del conflicto. Incluso también pueden ser incluidos dentro de esta justicia quienes hayan participado del conflicto armado, no de manera directa.
también pueden beneficiarse Bueno, quienes entonces, hayan participado de manera indirecta. vamos por pasos. Lo primero son los exguerrilleros, Sí, que manifiesten directamente que se acogen a la jurisdicción especial. sí, pero también hay que hacer precisión que no solamente es que manifiesten que su voluntad de acogerse, sino que también tienen que contribuir al esclarecimiento de los hechos durante los años de guerra, también ayuden a reparación a las víctimas y también se sometan a las condiciones especiales de juicio, de penas, y en esa medida podrían participar de esta justicia especial. Muy bien, es decir, reafirmamos entonces Sí. para que quede muy claro, son los exguerrilleros con las condiciones que usted bien ha mencionado. Sí, así es. En segundo lugar, ¿quiénes? ¿Los agentes del Estado? Los agentes del Estado también, no solamente los miembros de la fuerza pública, que por obvias razones, si es un conflicto, también participan de los enfrentamientos, pero otros agentes del Estado, que sin ser parte de las fuerzas militares, hayan participado del conflicto armado interno de nuestro país, también podrían beneficiarse. Es decir, parte o miembros del Estado que hayan participado o bien por omisión o bien por acción, podrían también acogerse a este modelo de justicia transicional. Para este efecto, entonces, se pueden considerar como agentes del Estado los funcionarios públicos, los servidores públicos. Para este efecto, siempre y cuando por acción o omisión hayan sido parte de este conflicto, también podrían eventualmente participar de este nuevo modelo de justicia que se ha implementado en nuestro país. Un tercer grupo, ¿cuál es? Un tercer grupo de quienes pueden participar, acceder a la justicia transicional. Vamos a denominar que puede ser población civil, es decir, civiles particulares que han participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno. Pero aquí también ellos son los que voluntariamente tienen que buscar el acceso a esa justicia y también contribuir en que participaron y contribuir al esclarecimiento de los hechos y también reparar a las víctimas. Por lo tanto, es una justicia que a mi modo de ver es integral, que sirve un poco para que todas de aquellas personas que han participado en este conflicto puedan contribuir a contar qué ha pasado en 50 años largos que llevamos de conflicto armado interno. Y en ese contexto podrían participar, por ejemplo, las víctimas del Estado, no de los guerrilleros. Si alguien ha sido víctima del Estado por una decisión, por ejemplo, arbitraria, ¿podría participar? Yo creo que como el centro de atención de este acuerdo son las víctimas, y las víctimas del conflicto están en medio de fuego cruzado, pues es víctima, no hay que mirar quién les causó daño, sino son los actores del conflicto. Por lo tanto, creo que sí es el objetivo fundamental de este acuerdo en términos de reparación, que las víctimas, y parte de la reparación no solamente es indemnizatoria, sino que sepan un poco lo que se trabaja en el sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición. Las víctimas es decir, el centro de estos acuerdos, siguiendo además, haciendo precisión, siguiendo un poco la tradición de la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los modelos de negociación de otros conflictos armados internos. El caso colombiano ha ido un poco en mejora de los derechos que se le asignan a las víctimas en este conflicto. Según el acuerdo final y según el acto legislativo 1 de 2017, podría entenderse que las víctimas que podrían acceder a la jurisdicción especial serían las víctimas de los exguerrilleros, pero según su interpretación tiene mucha lógica que puedan serlo quienes han sido víctimas, no importa si lo fueron de la guerrilla o lo fueron del Estado, en todo caso tendría que ser en razón del conflicto armado. Yo hago esa interpretación por lo siguiente. Sí, señor. Porque el objeto del derecho internacional de los derechos humanos es la protección de la persona.
Y si la persona que está en medio del conflicto es la que sufre vulneración, es la que sufre detrimento no solamente en sus bienes, en sus derechos personales, en esa medida, aplicando ese principio pro homine de un conflicto armado, pues todos tendrían opción a que dentro de esa justicia también sean mirados como víctimas indistintamente de la posición de daño que hayan sufrido por los diferentes actores del conflicto armado. Creo que es una interpretación no restrictiva, sino una interpretación extensiva que hay que mirar es quién sufrió el daño y quién es víctima. En esa medida creería que las víctimas es un espacio que se lo tienen ganado y que hay que reconocerlo. Entre otras razones, porque entonces, si no se hiciera como usted dice, se dejaría de aplicar el principio de igualdad y el principio de favorabilidad, por ejemplo. Sí, pero más que ese, el principio pro persona. Sí. El principio pro persona, y ahí empezamos a crecer en derechos y garantías constitucionales, como el que usted señala, el de igualdad, el de tratamiento igual, el de que toda persona tiene el derecho a ser indemnizada por parte de quienes han ocasionado daño, y el Estado ahí juega un papel importante, bien por acción o por omisión. Por eso, haciendo en esa línea la interpretación, creería que todas las víctimas tendrían opción en la JEP, Justicia Especial para la Paz. Los funcionarios, algunos funcionarios de la administración del presidente Uribe han solicitado, y entiendo que a algunos se les ha concedido hacer parte, o mejor no hacer parte, sino poder acceder a la justicia transicional, en razón a la consideración que hizo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que los delitos que cometieron, el cohecho que cometieron, se dio en virtud del propósito de reelegir al presidente Uribe, en razón a que con su reelección se combatía a la guerrilla y por tanto hace parte del conflicto armado. Bueno, esa es una interpretación que algunos también quieren obtener beneficios de una justicia especial y no todos tienen cabida, porque también hay que mirar medios y fin. Si ese medio, si lo que ellos argumentan como medio para lograr ese fin, si efectivamente ese fin sí pretendía o era parte del conflicto armado interno en nuestro país, porque en esa medida todos podrían entonces decir que se someten a la justicia transicional, y yo creo que tampoco esa es la extensión de la interpretación que se debe hacer para que todo el mundo trate de obtener beneficios. Por lo tanto, yo creo que en ese punto hay que mirar más es en qué medida los medios que utilizaron sí contribuían o buscaban o bien solucionar el conflicto o bien enfrentar a un grupo que estaba alzado en armas, porque no todas las acciones del gobierno tenían esa finalidad. Ejemplo, fenómenos de corrupción, no podríamos decir que la corrupción iba a contribuir al conflicto o bien para terminarlo o para combatirlo. En esa medida hay que ser bien analíticos en el medio de prueba para poder decir que sí ingresan o no ingresan. Afortunadamente en este momento quien tiene la palabra es la Jurisdicción Especial para la Paz para determinar si esas conductas deben ser incluidas o por el contrario deben ser excluidas de esta jurisdicción. La justicia transicional fue pactada entre el Estado y la guerrilla, justamente para hacer viable el proceso de paz, en razón a que es una justicia que limita la libertad, que restringe la libertad, pero que no tiene penas de prisión o presidio o arresto, en fin. La pregunta es, después de una pequeña pausa, si esa justicia transicional no se hubiera pactado, ¿hubiera sido posible el acuerdo de paz? Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor René Moreno, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, hablando un tanto de la justicia transicional. Y había dejado planteado, ¿hubiera sido posible el acuerdo final de paz sin justicia transicional? Yo creo que muy difícil se da un proceso de paz, no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde no se haga una ponderación de dos derechos. Y esos dos derechos es paz versus justicia. Por lo tanto, hay que ponderar qué tanto cedemos de justicia para obtener paz. Y esa ponderación es qué logro más. Si sigo ejerciendo los poderes del Estado, fuerza, aplicación de derecho penal ordinario, o por el contrario, si hago una negociación y logro la entrega de las armas, logro un acuerdo pacífico y obtengo para el conjunto de la sociedad relaciones pacíficas. En esa medida se señala que el conflicto armado interno en Colombia termina con un acuerdo, y quienes han estudiado los temas, de los últimos 28 y 30 acuerdos en el mundo, se dice que de acuerdo a los términos de la negociación en Colombia es uno de los modelos a seguir. Por lo tanto, al común de la gente, como hay una polarización en nuestro país, no ha examinado las bondades de un acuerdo, lo que significa lo que algunos llaman silenciar los fusiles, que gana el conjunto de la sociedad. ¿A sacrificio de qué? De una justicia, de unas penas que no son las ordinarias, sino son unas penas, un tratamiento diferencial, pero eso es benéfico para el conjunto de la sociedad cuando cambiamos armas por palabras, por discursos, y eso es construir democracia. Por lo tanto, yo creo que es una forma de realmente que el modelo democrático no sea una norma constitucional, sino sea un ejercicio y una praxis política. En esa medida creo que todos estamos comprometidos, porque la paz finalmente es una construcción colectiva. Y lo que se ha hecho es lo que algunos teóricos llaman paz negativa, es decir, silenciar los fusiles, y ahora empezamos lo más difícil, la paz positiva. Es decir, ¿qué hacemos para que todos aquellos factores que fueron los que originaron violencia cesen? Y eso nos corresponde a todos, el conjunto de poderes públicos, el conjunto de la sociedad, y no es una tarea fácil. Y tampoco se va a lograr en 3 o 4 años, algo que duró 50 y más de años. Por lo tanto, es un proceso, va a ser tortuoso, pero largo, pero si hay la voluntad política y el esfuerzo, yo creo que lo conseguimos. En palabras más escuetas, dijéramos que la guerrilla no hubiese pactado, no se hubiera desmovilizado para que los llevaran a la cárcel, y por eso la justicia transicional lo que hace es no penas privativas de la libertad, sino, como ya lo habíamos advertido, restrictivas de la misma. Sí, por una razón también hay que entender que si el Estado hubiera tenido la capacidad de, utilizando la fuerza pública, dominar o extinguir o someter a la guerrilla, tampoco hubiera hecho acuerdo. Como era una polarización de dos fuerzas enfrentadas, que ninguna dominaba a la otra, creo que un camino inteligente, un camino que es el que conlleva a construir realmente senderos de paz, era lograr un acuerdo. Bien o mal, depende de la posición ideológica, pero se tiene firmado, y eso ya es un avance, que es transformar las prácticas de cómo queremos obtener poder. Dejamos un elemento que es el armado para tratar de hacerlo a través de las urnas, es decir, del ejercicio democrático. Entonces debemos concluir que era absolutamente indispensable la justicia transicional, pero de pronto no era indispensable la jurisdicción especial, sino que esa justicia transicional se hubiese realizado a través de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué le parece? Bueno, esa es una opción de quienes aplicaban esa justicia transicional. Sí, creo porque nosotros tenemos
en la justicia ordinaria una estructura institucional suficientemente amplia que de pronto le hubiese evitado al país 50 magistrados más en medio de tantos magistrados que hay en cada una de las cortes. Yo creo que eso se debió esencialmente a una negociación política en la cual la guerrilla debió decir: pero esta justicia transicional debe ser aplicada por una jurisdicción especial en la cual en su conformación nosotros vamos a meter la mano, y por eso es de suponerse que, como se trata de una justicia transicional pactada entre el Estado y la guerrilla, pues es una justicia con un sabor jurídico pero también muy político, aunque de todas maneras esa politización está metida también en la jurisdicción ordinaria. Sí, pero fíjese que yo creo ahí en ese punto el siguiente elemento. Sí, señor. Como es una justicia especial, no tenemos profesionales formados ni jueces formados con ese nuevo modelo de justicia. Si el común de la gente no entiende por qué ese tratamiento, lo absurdo es que en materia de formación en abogados tampoco es comprensible para algunos. Razón por la cual usted ha mencionado a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, y un poco para vincularnos a la realidad política del país, nuestro congreso que se celebra este año, la temática precisamente ha sido esa: Derecho Procesal Constitucional y Justicia Transicional. Y en los programas académicos de algunas universidades a nivel posgradual y de maestría se está implementando módulos de derecho que tiene que ver con justicia transicional, para tener formados profesionales que entiendan que es un nuevo modelo de justicia, y que si ojalá continúe el desarrollo, la implementación de los acuerdos, fácilmente vamos a estar 20, 25 años hablando de justicia transicional. Por lo tanto, tenemos que tener también profesionales en formación para aplicar esta justicia. Por eso yo creo que no fue al azar haber creado un tribunal, una jurisdicción especial para la paz, con personas que tengan esa formación, no solamente que es desde el derecho, sino desde otras disciplinas, como la sociología, la ciencia política, que son afines para entender que la justicia transicional opera en casos específicos de conflictos de sociedades. Por ejemplo, cuando hay guerras entre estados, los vencedores tienen que pedir cuentas a los vencidos que hicieron en materia de derechos humanos, tienen que rendir cuentas. O cuando hay tránsitos de gobiernos autocráticos a gobiernos democráticos, tienen que rendir cuentas que hicieron durante el ejercicio autocrático de ese poder. Y el tercera hipótesis sería como el colombiano, cuando hay conflictos armados internos. Las partes tienen que rendir cuentas cuando hay vulneración de derechos, y eso es a lo que se refiere la justicia transicional, una justicia que es justicia, solamente que tiene una modelación diferente en términos de las sanciones, en términos de dónde se ejecutan las sanciones, a qué compromisos se obligan, además de ser condenados y sancionados. Sí, pero bueno, no van a estar privados de la libertad, van a tener, como usted señala, medidas restrictivas, pero no solamente es eso, tienen que contribuir también con otros hechos para el conjunto de la sociedad, que no va a ser fácil, porque vamos a mirar, apenas estamos iniciando este modelo de justicia transicional, y desafortunadamente con todos los quiebres y dificultades que ya ha presentado la justicia transicional. Por lo tanto, creo que es un desafío también que tenemos desde del conjunto de las instituciones, pero en particular es la deuda que va a tener esta jurisdicción a la sociedad colombiana. Justicia transicional y el caso Santrich. Eso y mucho más después de otra pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Había dejado René planteado justicia transicional y el caso Santrich.
Tema muy polémico, y muy polémico por las implicaciones que esto tiene. Uno, pero mire, la verdad verdadera, porque aquí hay distintos elementos, distintos factores jurídicos y sobre todo de miedo, de temor, de rabia, se encuentran muchos factores allí rozándose como es el caso siempre en Colombia, donde vivimos absolutamente divididos. Sí, es polémico por lo siguiente. Primero, porque van a señalar que este acuerdo, que quienes lo suscribieron, lo están incumpliendo. Pero eso, ¿a quién le corresponde juzgarlo? A la Jurisdicción Especial para la Paz, para verificar que los hechos que son objeto de solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos se cometió después. Pero un momentico, antes de eso, entonces no ha debido, tan pronto llegó la solicitud de Estados Unidos, decirles, mire señores de la Jurisdicción Especial, pronúnciense para no armar el alboroto antes de que se sepa si los presuntos delitos del señor Santrich fueron cometidos después de la refrendación de los acuerdos? Sí, esa posición me parece que debió haber sido la prudencia de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor fiscal Néstor Humberto Martínez. Creo que allí ha sido un poco más publicitaria la gestión de la Fiscalía, y temas de esta importancia deben ser manejados a otro nivel. Yo pienso que ahí se equivocaron, porque lo primero era haber dado traslado de esta solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz, que verificaran si efectivamente esos hechos fueron cometidos después de la firma del acuerdo, después del 1 de diciembre de 2016, para que fueran ahora sí quien la autoridad judicial competente determinara si eran hechos que deberían ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, y entonces ahí sí mirar la segunda parte, que tiene que ver con la solicitud de extradición, que es el segundo efecto de este conflicto, uno de orden interno y otro de orden internacional. Pero independientemente de que haya o no haya ocurrencia de estos hechos, creo que lo primero es que debe ser juzgado en Colombia, que contribuya a señalar los hechos durante lo que ocurrió en 50 años de conflicto armado, para después sí mirar si es procedente la extradición, a pesar de que hoy se señala que hay medios tecnológicos para que desde Estados Unidos, en caso de ser extraditado, pueda contribuir, pero no va a ser lo mismo, ni vamos a tener la inmediación de la prueba. Por lo tanto, creo que allí hay una decisión a priori de la Fiscalía en anunciar estos hechos, y como si fueran ciertos, sin que se haya todavía investigado si finalmente va a estar sometido o no a la jurisdicción ordinaria, o si hubo incumplimiento de los acuerdos. Y si se crea la sensación en el común de la gente, en el común de los ciudadanos, de que se le hizo, como alguno dice, conejo a los acuerdos, que se firmó una cosa y por debajo se estaban haciendo otras. Eso es un tema que, y más en los abogados, debemos pensar en el debido proceso, es decir, el juez competente es el que tiene que determinar si eso es cierto o no es cierto. Aquí no estoy defendiendo ninguna posición, sino como abogado hay que darle la posibilidad del beneficio de la duda, y que el juez competente, en este caso la JEP, sea el órgano que determine cuándo ocurrieron los hechos, qué grado de veracidad tienen esos hechos, y luego sí determinar quién es el juez que lo debe juzgar, independientemente si fueron antes o después de los acuerdos. Producidos ya los hechos tal y como se llevaron a cabo, el señor Santrich es trasladado de su sitio de reclusión a un sitio que no es de reclusión, a una de las instalaciones de la iglesia. ¿Qué tiene que decir en ese sentido? Bueno, yo creo que estamos hablando de una justicia especial, de un tratamiento diferencial, de un tratamiento especial. Yo creo que es una medida para salvar los acuerdos.
Ahí ya intervino un elemento político que de pronto ha debido intervenir en la primera instancia, como usted bien lo decía. Creo que sí, porque fíjense que eso significa, independientemente que eso sea cierto o no, la base de los miembros de la guerrilla pueden estar espantados con esta decisión, pueden aumentar las disidencias, porque si señalan, eso se lo están haciendo a uno de nuestros líderes que eran de la dirección de las FARC, con mayor razón lo pueden seguir contra cualquiera otro de sus miembros. Por lo tanto, esta medida que crea en el conjunto de la sociedad también como un tratamiento desigual frente a cualquier otra persona que está siendo investigada por delitos, dicen, ¿cómo es posible que firmen y fuera de eso lo premien, lo cambian de un sitio de reclusión de la libertad y lo llevan a un sitio mediado por la Iglesia? Pero creería que esta es una decisión política para tratar de que en la implementación de los acuerdos no se desordene más un poco de lo que se vislumbra que ha cogido caminos diferentes. En el evento hipotético de que el señor Santrich muriera, que ojalá que no, porque se trata de un ser humano que si bien le causó con la guerrilla unos inmensos males a la sociedad colombiana, justamente los acuerdos de paz lo que buscan es sacar a la guerrilla del conflicto armado para que actúen políticamente en la vida civil del país. Pero si eso infortunadamente llegara a suceder, ¿cuál cree que serían las verdaderas consecuencias sobre la construcción de la paz? Yo creo que es muy difícil poder implementar los acuerdos, porque también hay que mirar qué grado de cohesión y de dirección aún le queda a la dirección de las FARC hoy en día como partido político para mantener cohesionado a sus exmilitantes, porque si eso no es así, creo que este acuerdo tendería al fracaso, que ojalá no suceda, pero no es fácil ese camino, porque esta huelga de hambre, si tiene un desenlace fatal, contribuiría también a un desenlace fatal de los acuerdos de paz. En el evento que ojalá suceda de unos acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, que de pronto no están muy cerca, pero que ojalá queden bastante avanzados al finalizar este gobierno, ¿cuál sería el tipo de justicia transicional que usted ve aplicable con ellos? El acto legislativo 1 del 17 abrió las puertas para cualquier acuerdo de paz. Por lo tanto, hay que mirar en qué términos se hace la negociación, que ojalá siga avante con el ELN, pero también sería la misma Jurisdicción Especial para la Paz la que se encargaría de aplicar esta justicia, porque no es exclusiva para las FARC, es para cualquier otro grupo que ingrese a un acuerdo de paz. Entre otras razones porque los 6 puntos que se negoció con las FARC son muy similares a los 6 puntos en el acuerdo previo que se ha hecho con el Ejército de Liberación Nacional. Sí, así es, y el propósito es el mismo, que dejen las armas, que reingresen a la vida civil y van a tener unas condiciones de justicia no comunes, siempre y cuando se obtengan la cesación del conflicto, entrega de armas e incorporación a la vida civil. Por lo tanto, si es el mismo propósito, el mismo modelo de justicia, es el que se aplicaría, Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Ven ustedes, amables televidentes, que definitivamente construir la paz es un proceso de corto, mediano y largo plazo difícil de conseguir? Por eso, cuidémonos de no tener conflictos, cuidémonos de que las relaciones humanas, que no pueden oscilar sino entre la paz y la confrontación, oscilen en medio de la convivencia. ¿Quién me acompaña? El profesor René Moreno. Es, entre otras cosas, el presidente de la Asociación
Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, y esa organización realiza la semana entrante el 9º Congreso de Derecho Procesal Constitucional y el Encuentro Mundial de Justicia Constitucional. Eso después de la última pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte, y había dejado planteado al presidente de la Asociación Constitucional de Derecho Procesal lo de el 9º Congreso que realizan la semana entrante. Hablemos un poco de eso. Anualmente la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional celebramos un congreso con la participación de invitados internacionales. Este año nos acompañan profesores de México, España, Italia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, entre otros. Qué bien. Y el objeto de este año del Congreso es vincular la disciplina al tema que precisamente era objeto de este programa, que es la justicia transicional, para también desde el derecho comparado y desde experiencias internacionales reflexionar la justicia transicional que estamos nosotros, algunos dicen, estrenando en Colombia, y se nos olvida que antes del acuerdo de paz con las FARC ya había justicia transicional en Colombia, con la ley 975 del 2005, que fue la justicia que se aplicó durante el primer gobierno del presidente Uribe, si no me equivoco, de la justicia que se aplicó a los paramilitares que se acogieron a ella. Por lo tanto, empezamos a reflexionar que no es la primera experiencia, pero sí es una experiencia diferente, por lo menos más abierta, por eso hay diferentes posiciones. La otra fue una justicia transicional en cierta manera oculta, por eso no se habló de ella, no la ciudadanía la discutió como ahora sí se hace con este nuevo modelo de justicia, y creo que es un buen espacio académico para recibir también importantes aportes de profesores y experiencias internacionales para tenerlas en cuenta en este periodo de historia convulsionada, pero también un poco de ilusión de conquistar la paz para nuestro país. ¿Qué día se va a realizar el Congreso y dónde? Se va a realizar en el Hotel NH en la ciudad de Bogotá los días 23, 24 y 25 de mayo, a lo cual invitamos a todos los interesados, pero en particular nuestro gran destinatario son las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho que se están formando, que serían los que finalmente en un tiempo podrían aportarle al país en temas de justicia transicional, un poco como lo hemos mencionado, que vamos a estar hablando de ella durante 2 o 3 décadas en el futuro. Entiendo, René, que la Universidad La Gran Colombia apoya este congreso. ¿En qué aspecto? Sí, desafortunadamente a veces no es fácil conseguir auspicios, sobre todo para temas que no son muy comerciales, pero siempre contamos con el apoyo de instituciones de educación superior, y este año agradecemos la participación en el auspicio, en la publicación de las memorias, que es un texto que se recoge sobre todas las ponencias y está auspiciado, como lo decía, por la Universidad de la Gran Colombia y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Usted sigue siendo profesor de la Republicana? Sí. ¿Qué hace allí? Dirijo el posgrado en una especialización que es la única en el país, que es la especialización en Derecho Procesal Constitucional. Es una nueva área, una nueva ramificación del Derecho Procesal Constitucional que fundamentalmente estudia y desarrolla las garantías procesales para la defensa de la Constitución, de la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos humanos de las personas que residen en este país. ¿Qué le sobra o qué le hace falta a la justicia transicional? Bueno, yo creo que le falta
una mayor democratización en explicar un poco lo que está haciendo en este programa, que el común del ciudadano entienda que es una justicia con características diferentes, pero al fin justicia, y que este modelo de justicia puede ayudar y puede contribuir a solucionar parte de las heridas del conflicto si las sabemos entender, las sabemos explicar y las sabemos comprender. Eso le faltaría. ¿Qué le sobra? Yo creo que le sobra hay que hacer menos ruido en el sentido de que es una justicia que está promoviendo falta de una justicia más fuerte como es en la justicia ordinaria, porque esta justicia transicional no la podemos equiparar, son dos modelos de justicia. Aquí la justicia tiene otros componentes, no es solamente esa justicia conmutativa que el que hace la paga, que es el modelo en que estamos acostumbrados, sino que es una justicia que tiene unos componentes que son muy importantes para generar básicamente confianza, para construir nuevas relaciones sociales, relaciones pacíficas para entendernos a pesar de que pensemos diferente. Por lo tanto, creo que eso es lo que debemos de superar de esta justicia, porque si la entendemos, la podemos convertir en algo positivo, y si lo convertimos en algo positivo, es un buen instrumento para que este paradigma lo entendamos como un mecanismo que puede ser la salvación para salir de un conflicto que llevamos décadas en él. Cualquiera que sea el presidente de la República, le va a quedar muy difícil desbaratar el proceso. Se me acaba el tiempo. Su concepto en ese sentido. Rápidamente, yo creo que sí le va a quedar muy difícil, porque ahora que están en campaña todos dicen posiciones de que van a modificar, lo van a mantener, pero finalmente ya tiene protección constitucional, por lo tanto hay que hacer una nueva reforma constitucional y hay que contar con algo muy importante, que es el órgano democrático en nuestro país, es con el Congreso, y ninguno tiene mayorías, por lo tanto va a ser muy difícil tomar alguna decisión, independientemente que el 27 de mayo cualquiera de ellos sea el que obtenga las mayorías como presidente de la República. Buena tesis y ojalá que así sea. René Moreno, muchas gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión y éxitos en el Congreso. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar cada 8 días a sus hogares. Nos vemos justamente de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.